Me desperté más temprano de lo normal, quizá a las 6 en punto. El aire aún estaba fresco, de ese que se cuela por las rendijas y huele a tierra mojada. Desde la ventana del dormitorio podía ver los gorriones alineados sobre el cable de luz, moviéndose apenas con la brisa. Permanecí unos segundos observándolos antes de levantarme. La casa estaba silenciosa, tan silenciosa que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del comedor. Encendí la cafetera que tengo desde hace 20 años. Tarda un poco en calentar, pero me gusta el sonido que hace, como si respirara conmigo. Mientras esperaba el café, puse la radio en AM 1340. La voz del locutor de Buenos Días Bajío hablaba de los precios del gas y del tráfico en Guanajuato. Todo igual que siempre, pero esa mañana algo me pesaba en el pecho, sin saber por qué. Me serví la taza y salí al porche. La calle estaba tranquila. Al fondo, doña Matilde, mi vecina, caminaba con su bolsa del mercado. Cuando me vio, levantó la mano y me saludó con su sonrisa de siempre. «Buenos días, don Mauricio. ¿Y su hija ya vino a verlo?», le respondí solo con una sonrisa leve. No quise decirle que hacía semanas que no la veía, que apenas si me llamaba por teléfono. Doña Matilde siguió su camino y yo abrí el periódico El Heraldo de León. Leí el titular sobre la inflación. Luego pasé a la sección de tecnología. Después de unas líneas, lo cerré. El olor del papel húmedo me recordó a los días en que Teresa, mi esposa, aún preparaba desayuno y me dejaba el pan tostado sobre la mesa. No sé por qué, pero esa mañana me sentí viejo, no cansado del cuerpo, sino del alma. Cerca de las 8, el ruido de un claxon frente a la casa me hizo levantar la vista. Una camioneta blanca se detuvo frente a mi portón. Bajó una mujer con gafas oscuras, el cabello perfectamente recogido, y un perfume que se esparció en el aire como si quisiera adueñarse del lugar. Era Camila, mi hija. «Papá, qué oscuro tienes todo», dijo al entrar sin esperar que la invitara. «Parece un museo». «Así me gusta», le respondí. «Fresco». Camila se movía rápido, como si tuviera prisa. Abrió las cortinas, movió los cojines del sofá y dejó su bolso sobre la mesa. «Tengo una sorpresa», dijo sonriendo con esa sonrisa que no sé si era alegría o cálculo. «Te llevaré unos días a Cancún, a descansar. Ya reservé todo». «¿Cancún?», pregunté sorprendido. «¿Y por qué tanto lujo?». «Porque te lo mereces, papá. Quiero verte relajado». La miré sin saber qué decir. Desde que murió Teresa, nunca más habíamos viajado juntos. Camila entró a mi habitación, abrió el armario y sacó mi vieja maleta gris. «Espera, yo puedo hacerlo», le dije. «No, papá, si tú empacas nunca acabamos», contestó riendo, mientras doblaba mis camisas con una eficiencia casi mecánica. La observé unos segundos. Todo en ella parecía medido. Su tono, su forma de caminar, la manera en que me miraba de reojo. Fui a la cocina por una botella de agua y al volver la vi de espaldas revisando unos papeles sacados de su bolso. Eran hojas impresas con sellos y logotipos. «¿Qué es eso?», pregunté. Ella dio un pequeño salto, sonrió y los guardó rápido. «Nada, papá, papeles del trabajo», asentí, fingiendo no darle importancia, pero en el fondo algo me punzó en el estómago. Minutos después, le sonó el teléfono y salió al patio a contestar. Entonces me acerqué al equipaje para asegurarme de que no olvidara mis medicinas. Moví un par de camisas y algo blanco llamó mi atención. Un folder de plástico transparente. Lo saqué.
En la portada decía: Residencia Amanecer Dorado. Ingreso del señor Mauricio Herrera. Mi nombre. Sentí un golpe en el pecho. Abrí el folder con cuidado. Dentro había varias hojas, un formulario de ingreso con mi firma, copia de mi acta de nacimiento y mi identificación, un comprobante de pago por 98,000 pesos y un documento que decía: fecha de ingreso, 1 de julio. Mi respiración se volvió pesada. Las manos me temblaban. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había firmado en mi nombre? Desde el patio escuché la voz de Camila. «¿Papá, encontraste mis sandalias?» Cerré el folder de golpe. Lo volví a poner en su lugar y con manos torpes saqué mi viejo Nokia. Tomé fotos de cada página, una por una. El clic del teléfono sonó como un disparo en medio del silencio. Ella entró en ese momento sonriendo. «¿Las viste?» «No», dije intentando sonar tranquilo. «No las vi». «Bueno», respondió, «ya casi terminamos. Mañana te recojo a las 8». Cuando se fue, la casa volvió a llenarse de ese silencio espeso. Me senté en la silla del comedor, con la vista perdida en la puerta que acababa de cerrarse. Tomé el teléfono y busqué el número de Carolina Méndez. Era abogada y amiga de Teresa, mi difunta esposa. La voz de Carolina sonó al tercer tono. «Carolina, necesito verte hoy, es urgente». «Ven a mi oficina», respondió. «Estoy hasta las 6». Guardé el teléfono. No recuerdo cómo pasaron las siguientes horas. Solo sé que salí con el folder de las fotos guardadas en mi móvil y caminé hasta el centro de León. El cielo estaba nublado y la humedad del aire me calaba los huesos. La oficina de Carolina estaba igual que siempre, llena de carpetas y olor a café recién hecho. Cuando le mostré las fotos, las miró una por una sin decir palabra. Al final levantó la vista y me miró fijo. «Esto es grave, Mauricio, muy grave». Me quedé callado. Sentí la garganta seca. «No digas nada a tu hija», continuó. «Ni una palabra. Haz como si no supieras nada. Si preguntan, sonríe. Y guarda todo lo que veas o escuches». Asentí. Ella me sirvió café, pero estaba frío. Lo sostuve entre las manos como si buscara calor. «Entonces», dije al fin, «que empiece el teatro». Carolina sonrió apenas, una sonrisa triste. Volví a casa al atardecer. El cielo de León se había puesto gris oscuro y un olor a tierra mojada anunciaba lluvia. Cerré la puerta, me quité los zapatos y me senté frente al retrato de Teresa. «Parece que la vida quiere probarme otra vez», le dije en voz baja. Fuera comenzó a lloviznar. Las gotas golpeaban el techo de lámina y se deslizaban por la ventana como si lloraran. Tomé el teléfono, revisé las fotos una vez más y lo dejé sobre la mesa. La casa olía a humedad y a café viejo. Apagué la luz del comedor, respiré hondo y me quedé un momento mirando el retrato. «No te preocupes, Teresa», susurré. «Aún no me he rendido». Cerré las cortinas y me fui a la cama. Esa noche dormí poco. El sonido de la lluvia me acompañó hasta el amanecer, mezclado con una sola idea que me martillaba en la cabeza. Algo en mi propia sangre estaba dispuesto a enterrarme en vida. Esa mañana desperté más tarde de lo habitual. No escuché el canto de los pájaros ni el goteo del grifo, solo el ruido metálico de la cafetera vieja que venía desde la cocina. Me levanté despacio y al salir del dormitorio
Sentí el olor dulce del pan recién horneado. Camila ya estaba allí, como si la casa fuera suya. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto y un aire de entusiasmo que me resultaba extraño. «Te traje conchas frescas del mercado», dijo mientras revolvía el café. «No hacía falta, hija», le respondí. «Pero gracias». Sirvió 2 tazas y se sentó frente a mí. En la mesa había papeles, boletos de avión, folletos de seguro, una carpeta azul con mi nombre escrito en la esquina. Fingí no notarlo y me concentré en el café, aunque el silencio pesaba. De pronto, escuché que murmuraba algo al teléfono con voz baja. «Sí, lo del seguro médico ya está en su nombre. Exacto. Mañana mismo». Me quedé quieto, con la taza suspendida en el aire. Fingí toser y pregunté: «¿Con quién hablas, Camila?» «Con la agencia, papá. Todo listo para el viaje», contestó rápido sin mirarme. Me observó un momento, sonriendo. Esa sonrisa suya que ya no reconocía. «Papá, ¿te has sentido cansado últimamente? Ayer repetiste lo mismo 2 veces». «Debe ser la edad», respondí con una risa leve. «O el aburrimiento». Ella sacó una libreta pequeña y empezó a escribir. Movía los labios mientras anotaba, como si hiciera una lista. Algo dentro de mí se tensó. No era la primera vez que la veía anotar cosas, pero nunca había entendido por qué. Pasamos el resto de la mañana sin decir mucho. Ella ordenó los documentos, revisó correos en su laptop, me pidió la copia de mi credencial del INE, por si la aerolínea la pedía. Se la di, aunque sentí que algo se escapaba de mis manos. A mediodía insistió en que saliéramos a comer. «Un almuerzo padre e hija como antes», dijo. Fuimos al restaurante El Pípila, en el centro. Conocía bien ese lugar. Allí celebramos el cumpleaños de Teresa una vez. Nos sentamos junto a la ventana. Camila pidió pescado y vino blanco. Mientras esperábamos, sacó el celular y colocó el trípode pequeño sobre la mesa. «Quiero grabar un video para mi canal», explicó. Algo bonito sobre cuidar a los padres mayores. Antes de que pudiera protestar, ya había empezado a grabar. «Hoy con mi papá», dijo mirando a la cámara, disfrutando antes de su merecido descanso. Me sonreí por educación, pero sentí el estómago apretado. Cuando el mesero trajo la comida, ella tomó un trozo de pescado con el tenedor y lo acercó a mi boca, como si yo no pudiera comer solo. «Miren», dijo a la cámara, «a veces hay que cuidar a nuestros viejitos». Varias personas en las mesas cercanas miraron la escena. Una mujer mayor me dirigió una sonrisa triste. Yo solo bajé la vista. Al salir, Camila publicó el video de inmediato. Vi la notificación en su pantalla. Nuevo reel. Cuidar a los que nos cuidaron. De regreso a casa, el aire se sentía pesado. Al llegar, doña Matilde, mi vecina, se acercó con una bolsa de mangos. «Su hija me dijo que usted a veces se olvida del gas. Tenga cuidado, don Mauricio». «Gracias, vecina», dije, con una sonrisa que me dolía. Cerré la puerta y me quedé un rato mirando el suelo. Me sentí desnudo, observado, como si toda mi vida fuera un expediente abierto. Por la tarde llamé a Carolina. Le conté todo, las grabaciones, la libreta, los comentarios. Ella escuchó en silencio y luego habló despacio,
como quien no quiere asustar, pero tampoco mentir. Van creando el perfil de incapacidad, dijo. No los contradigas, solo observa. Guarda todo. Seguí su consejo. Fingí no notar nada. Esa noche, Camila volvió con más papeles. Entró sonriendo, con su laptop bajo el brazo. «Papá, mira», me dijo mientras la encendía. «Encontré un lugar hermoso. Tiene jardín, enfermeras las 24 horas, música los domingos, solo para cuando quieras descansar». «¿Yo?», pregunté. «Aún camino más que tú». Ella soltó una risa seca. Por ahora, después de mostrarme unas fotos de una residencia moderna, se levantó y me besó en la mejilla. «Te dejo descansar», dijo. Cuando salió, vi que había olvidado una hoja sobre la mesa. Era una fotocopia de un documento médico. Evaluación cognitiva. Dr. Javier Rojas. Tomé una foto con mi celular y la envié a Carolina. 10 minutos después, ella me devolvió la llamada. «Mauricio, ese médico murió hace 2 años». El silencio se hizo largo. Solo se escuchaba la campana de la iglesia de San Juan, allá a lo lejos. Me miré en el vidrio de la ventana. Vi mi rostro envejecido, mi cabello gris, mis manos delgadas. Pero mis ojos seguían claros. «Juguemos su juego», murmuré. A la mañana siguiente, Camila regresó temprano. Traía una lista en la mano. «Cosas que llevar», dijo alegre. «Traje bloqueador, medicinas y tus documentos». Asentí sin decir palabra. Ella lo tomó como aceptación. Se marchó contenta, convencida de que tenía todo bajo control. Apenas su coche desapareció por la esquina, salí al mercado de San Juan. Compré un cuaderno de tapas duras y un bolígrafo azul. El vendedor me deseó buen día y le respondí con una sonrisa. Si supiera para qué lo necesitaba. Esa tarde empecé a escribir. Día 1. Camila llegó a las 8:05. Revisión de documentos. Llamada sobre seguro médico. Escribí cada detalle. No me tembló la mano. Cada noche, después de cenar, llamaba a Carolina para leerle mis apuntes. Ella escuchaba con atención. «Perfecto», me decía. «No falta mucho para que se delaten solos». Los días siguientes, Camila volvió varias veces. Cada visita traía algo nuevo, un documento, un comentario sobre mi memoria, un gesto de preocupación falsa. Empezó a llamarme 3 veces al día, con frases como «¿Ya comiste? ¿Tomaste tus pastillas? ¿Te acuerdas que mañana salimos?». Todo con una dulzura que raspaba. Una noche salí a caminar por el barrio. El aire olía a gasolina y humedad. La calle estaba casi vacía. Cuando pasé frente al taller de Don Tito, noté un coche estacionado frente a mi casa. Dentro, un hombre hablaba por teléfono. Me detuve a unos metros, fingiendo buscar las llaves. Escuché su voz. «Sí, la residencia ya tiene el cuarto del señor Herrera. Todo listo para el 1 de julio». Un escalofrío me recorrió la espalda. Esperé a que terminara la llamada. Cuando encendió el motor y se fue, caminé despacio hasta anotar la placa en mi cuaderno. Esa noche envié una foto de la matrícula a Carolina. Minutos después, su mensaje apareció en la pantalla. «Pertenece a Amanecer Dorado». Me quedé sentado frente al escritorio, con la luz baja, el reloj marcando las 10:30. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara.
Entonces todo está confirmado, susurré. El eco de mis propias palabras me acompañó mientras la casa se sumergía en la oscuridad. Afuera, un trueno lejano anunció lluvia. No sé si fue el viento o mi propio corazón, pero algo en mí dijo que esa tormenta apenas comenzaba. El lunes amaneció húmedo, con un cielo grisáceo que anunciaba calor. Me despertó la música que salía desde la cocina. Una salsa vieja de Rubén Blades. Camila estaba ahí, moviéndose entre los cajones como si fuera su casa, empacando mi ropa con una energía casi infantil. «Papá, el sol en Cancún quema», dijo sin mirarme. «No te quiero rojo como camarón». «Ni el sol me quema, hija», le respondí mientras abotonaba la camisa. «Ya estoy curtido». Ella sonrió, pero no era una sonrisa tierna, sino automática, como la de alguien que se sabe observado. Enseguida tomó su teléfono, se acomodó el cabello y grabó una historia para Instagram. «Viaje con mi papá, primer descanso en años», dijo, enfocando nuestras caras. No alcancé a fingir entusiasmo. Apenas sonreí y vi cómo la pantalla mostraba mi gesto cansado antes de que subiera el video. Pocos minutos después llegó Esteban. Vestía un polo blanco y unos lentes oscuros. Me dio la mano con un apretón tan fuerte que dolió. «Listos para el paraíso, don Mauricio», dijo con una sonrisa forzada. En el fondo de su saludo había algo de triunfo. Ayudó a Camila a cargar las maletas al coche, aunque noté que él mantenía una aparte. Un maletín negro, de cuero, que no permitió que nadie tocara. Lo colocó en el asiento delantero, a su alcance. Nos subimos al auto. Camila en el asiento del copiloto, yo atrás, junto al equipaje. Ella tecleaba sin descanso en su celular. A cada minuto, un nuevo sonido de mensaje. Logré escuchar algo. «Ya tengo todo firmado, el resto se hace allá», dijo en voz baja. «¿Firmado qué cosa?», pregunté, fingiendo distraído. Ella soltó una risa nerviosa. «Nada, papá, el seguro del viaje», respondió, mirando por la ventana. El camino al aeropuerto fue largo, con el tráfico típico de León, un lunes por la mañana. Yo miraba por la ventanilla los puestos de tamales, los niños con mochilas, la vida sencilla que dejábamos atrás. Sentía una especie de despedida silenciosa, como si cada esquina me dijera adiós. Cuando llegamos, Camila bajó primero, impaciente. «Apúrate, papá, que el vuelo no espera», me dijo, casi empujándome hacia el mostrador. En el check-in no me dejó hablar con la empleada de la aerolínea. Cada vez que abría la boca, ella intervenía. «Yo me encargo. Es que mi padre se confunde con los números de reserva». Me quedé callado, pero dentro hervía. Mientras imprimía las tarjetas de embarque, su teléfono se encendió y alcancé a leer una parte del correo que tenía abierto. Confirmación de ingreso. Amanecer dorado. Fingí tropezar con mi mochila para acercarme un poco más. Alcancé a leer otra línea. Habitación 12. Área de memoria. El estómago se me cerró de golpe. Me incorporé despacio, sonriendo como si nada. Ella no notó nada. En la sala de espera compró un latte y me trajo un café negro. «Una foto, papá», dijo. Colocó las dos tazas juntas y tomó una foto con el móvil. Minutos después, vi el título en la pantalla. «Un viaje de amor y paciencia».
No pude evitar pensar que esa palabra, paciencia, era una burla. Subimos al avión. Camila se sentó en el medio, Esteban junto a la ventanilla y yo en el pasillo. Apenas el avión comenzó a rodar, ellos bajaron la voz, hablando entre sí. Después del martes ya no tendremos que preocuparnos de nada, le oí decir a Esteban. ¿Qué pasa el martes?, pregunté fingiendo curiosidad. Nada, la cena del hotel, respondió él sin levantar la vista. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y activé el grabador de voz del teléfono que llevaba en el bolsillo. El vuelo duró poco más de 2 horas. Desde la ventanilla se veía el mar turquesa y las nubes reflejando la luz del mediodía. Al aterrizar, el calor húmedo me envolvió como una manta. El aire olía a sal y a mango. En la salida, un chofer con uniforme oscuro sostenía un cartel con mi nombre: Señor Mauricio Herrera. Me sobresalté. La reservación estaba a nombre de Camila, no al mío. Bienvenido, señor Herrera, me dijo con amabilidad. El vehículo está listo. Subimos a un SUV negro. En el camino al resort, Camila hablaba emocionada, mostrándome el mar a lo lejos. Papá, aquí vas a dormir bien. Tiene alberca, playa y gente que cuida. ¿Gente que cuida?, pregunté. Personal de servicio, papá, dijo riendo. Relájate, no pienses tanto. Yo solo miré por la ventanilla. Las palmeras se inclinaban con el viento. El cielo se abría azul intenso. Pensé en Teresa, en cómo habría disfrutado un paisaje así. Llegamos al resort, un edificio blanco con balcones y bugambilias que caían como cascadas rosadas. El olor a cloro y coco me mareó un poco. En la recepción, el gerente saludó a Camila con una reverencia. Bienvenida, señora Rivas. Habitaciones 302 y 304, comunicadas. Ella firmó sin dejarme ver el papel. En el comprobante pude leer de reojo: Rivas Herrera Family Package. Aquí tienes tu llave, papá, me dijo entregándome una tarjeta. Si necesitas algo, solo marca el 0. Subí a mi habitación. Amplia, con una cama enorme, flores sobre la mesa y una vista perfecta del mar. Sin embargo, algo desentonaba. Sobre el escritorio había una carpeta plástica con mi nombre y el logo del resort. Dentro, un conjunto de formularios médicos en blanco. Llamé a la camarista que estaba aún en el pasillo. Disculpe, señorita, ¿esto viene siempre con la habitación? No, señor, respondió sorprendida. Eso lo pidió la señora que hizo la reserva. Le agradecí y cuando se fue, guardé los papeles en el cajón del escritorio. Esa tarde, Camila y Esteban vinieron a buscarme. Papá, hay que brindar por el viaje, dijo ella, sosteniendo una botella de vino blanco. Fuimos a su habitación. Tenían música suave, copas ya servidas y una mesa con frutas. Mañana vendrá un médico del resort para hacerte un chequeo general, me anunció Camila, como quien dice una tontería. Cortesía del paquete. Levanté la copa y sonreí. Claro, hija, todo por mi salud. Bebí despacio, observando a Esteban revisar un sobre manila con aparente nerviosismo. No podía distinguir las palabras, pero reconocí mi nombre impreso en una esquina. Cuando regresé a mi habitación, cerré la puerta con doble llave. Tomé el teléfono y escribí un mensaje corto a Carolina. Llegamos. Médicos incluidos. Sospecho evaluación. Tardó poco en responder.
Graba todo. Usa la función de notas de voz. No hables más de la cuenta. Me senté en el balcón, mirando las luces de la piscina. Abajo, entre las palmeras, Camila caminaba hablando por teléfono. Su voz llegaba clara con el viento. Sí, él ya está aquí. El médico viene mañana a las 9. Todo debe quedar firmado antes del almuerzo. Grabé el audio sin moverme, con la respiración contenida. Las horas pasaron lentas. Desde la playa llegaba el rumor del mar mezclado con risas lejanas de turistas. En el techo, una gota de agua del aire acondicionado marcaba el paso del tiempo. Ploc, ploc, ploc. Cené solo un sándwich que quedaba del vuelo. Antes de dormir, revisé el grabador y lo guardé bajo la almohada. Esa noche llovió. Escuché el golpeteo de la lluvia contra el balcón y pensé en León, en mi casa, en el olor a tierra mojada. Aquí, en cambio, el aire olía a cloro y a planes ocultos. Cerré los ojos y repetí en voz baja las palabras de Carolina. Ellos mismos se van a delatar. No sé si fue consuelo o advertencia, pero me dormí aferrado a esa frase, como quien se aferra a una cuerda en medio del mar. El amanecer en Cancún era una pintura que no me pertenecía. El cielo estaba tan claro que dolía mirarlo. Me desperté antes de las 7, todavía con la cabeza llena de los ecos del mar. Me puse la camisa y salí al pasillo del hotel. El aire tenía ese olor salobre de las mañanas costeras, mezclado con el perfume de los jardines. Frente a la habitación de Camila, escuché una voz masculina en el balcón. Me acerqué sin hacer ruido. Era Esteban. Hablaba por teléfono en tono bajo, confiado. Sí, el doctor ya tiene los documentos. Solo falta la firma del viejo. Esa palabra, el viejo, me atravesó. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y seguí caminando como si nada. Bajé al restaurante del buffet. Diego, el joven mesero de ayer, me reconoció enseguida. ¿Todo bien, señor? Perfecto, muchacho, le respondí con una sonrisa que me pesó. Me sirvió café y pan dulce. Mientras desayunaba, se me acercó una mujer elegante, con una carpeta en la mano y un aire de autoridad. Buenos días, señor Herrera. Soy Sofía Morales, gerente del resort. Solo quería confirmar su menú especial. ¿Mi menú? Sí, la señora Rivas pidió desayuno sin azúcar para usted. No soy diabético, pero gracias. Ella arqueó las cejas, dudando, y apuntó algo en su libreta. Al regresar al pasillo, vi a un hombre esperándome frente a mi puerta. Llevaba una bata blanca y un gafete que decía Doctor Mendoza. Buenos días, señor Herrera, dijo con amabilidad profesional. Vengo a hacerle una revisión rápida, cortesía del resort. Lo dejé pasar. Preparó el tensiómetro y comenzó a hacerme preguntas. Nombre completo: Mauricio Herrera. Edad: 66. ¿Recuerda la dirección de su domicilio? Contesté despacio, mirándole las manos. No tomaba notas, solo fingía. Perfecto, dijo, quitándome la presión del brazo. Solo firme aquí, por protocolo. Tomé la hoja. ¿Qué es exactamente esto? Nada serio, respondió. Un consentimiento médico para el archivo. Apreté el bolígrafo, fingí temblar y firmé torcido, dejando las letras ilegibles. Mi pulso no es el mismo de antes, bromeé.
Él sonrió sin gracia, guardó la hoja y se marchó. Apenas cerró la puerta, tomé el teléfono. «Carolina, acaba de venir un médico. Me pidió una firma». «No firmes nada más», dijo ella al instante. «Mañana te mando un documento mío, por correo. Mantén la calma». Colgué y respiré hondo. El cuarto estaba tan ordenado que daba miedo. Todo parecía limpio, controlado, como si cada detalle formara parte de un decorado. Por la tarde, Camila llegó con un sombrero de ala ancha y unas gafas oscuras. «Vamos a dar un paseo por el jardín», dijo. «Quiero aprovechar la luz», acepté. Caminamos por los senderos de piedra entre bugambilias. Ella llevaba el celular encendido, grabando. «Miren», decía a la cámara, «mi papá feliz, disfrutando su retiro». Un matrimonio de turistas estadounidenses pasó cerca y le sonrió. «Qué linda familia», dijo la mujer. Yo me sentí parte de una escenografía. «No soy actor, hija», murmuré. Camila rió, bajando la cámara. «Solo quiero que tengas recuerdos bonitos, papá». El sol me dio de frente y me dolieron los ojos. Quise creerle, pero su voz ya no tenía música, solo cálculo. Esa noche organizaron una parrillada en la playa. Camila insistió en que la acompañara. Las mesas estaban iluminadas por antorchas y las olas sonaban tan cerca que el aire salpicaba. «Papá, siéntate aquí, al centro», me dijo guiándome con la mano sobre el hombro. A los pocos minutos se acercaron dos parejas jóvenes. «Él es mi papá», anunció con orgullo fingido. «Un genio, aunque últimamente olvida todo». Las risas fueron amables, pero yo sentí el golpe. «¿Y vive solo?», preguntó una mujer. «Qué valiente». «Valiente o tonto, no sé», respondí. Todos rieron, incluso Camila, aunque su sonrisa se quebró en un segundo. Después de la cena, me levanté a caminar. Vi a Esteban hablando con un empleado del hotel cerca del bar. Le entregó discretamente un sobre. Me acerqué con paso tranquilo. «¿Qué haces?», pregunté. Se giró de golpe. «Propina, don Mauricio, solo propina», asentí, pero mis ojos no se apartaron del sobre. Subí a mi habitación con un peso extraño en el pecho. Encendí la lámpara y abrí el cajón donde había guardado los documentos del supuesto chequeo médico. El espacio estaba vacío. Revisé el armario, la maleta, debajo de la cama. Nada. Bajé a recepción. «Perdón, ¿alguien entró a mi habitación hoy?». «No, señor», respondió el recepcionista. «Nadie ha registrado ingreso». Volví con el corazón en la garganta. Al pasar frente a la habitación de Camila, noté la puerta entreabierta, la luz encendida. Toqué suavemente. «¿Qué pasa, papá?», dijo ella, asomándose con gesto tenso. «¿Tomaste algo de mi habitación?». «¿Yo? Claro que no». «¿Qué cosa?». «Unos papeles que tenía guardados». «No sé de qué hablas». Dentro, sobre su escritorio, vi un sobre igual al mío, con el logotipo del resort. Camila lo notó y cerró el portátil de golpe. «Es tarde, papá. Deberías dormir». Su tono era amable, pero los ojos le temblaban. «Sí, tienes razón», dije despacio. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Escribí un mensaje corto a Carolina.
Los papeles desaparecieron. Ella los tiene. Tardó unos minutos en contestar. Déjala creer que ganó. Mañana tendrás lo que necesitamos. Apagué el teléfono y miré el reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Afuera, el mar seguía respirando. Salí al balcón. Abajo, en el jardín, vi a Sofía Morales, la gerente, revisando el libro de huéspedes junto a la fuente. La llamé en voz baja. Señorita Sofía, levantó la vista sorprendida. ¿Todo bien, don Mauricio? Una pregunta, si no le molesta. ¿Podría decirme si mi hija pidió algún servicio médico para mí? Revisó el cuaderno. Sí, aquí está anotado. Solicitó visita médica privada y custodia de documentos personales. Sentí un vacío en el estómago. Gracias, Sofía. Y por favor, no le diga que le pregunté. Por supuesto, señor. Volví a la habitación. Cerré la puerta y al mirar al suelo vi un sobre delgado bajo ella, recién deslizado. Lo recogí con cuidado. En el frente, el logo dorado de Residencia Amanecer Dorado. Dentro, una factura impresa a mi nombre. Me quedé mirando las letras negras, firmes, indiscutibles. Era la prueba final. Guardé el sobre en el bolsillo y me senté al borde de la cama. El murmullo del mar entraba por la ventana abierta. Ya no es sospecha, dije en voz baja. Es certeza. Apagué la luz. Solo quedó la pantalla del teléfono parpadeando sobre la mesa, enviando automáticamente los audios grabados a Carolina. En ese resplandor azul sentí por primera vez que el teatro estaba por terminar y que las máscaras pronto caerían. Me recosté sin dormir, oyendo las olas y el rumor lejano de una fiesta en la playa. Todo el hotel parecía seguir bailando, mientras yo contaba los segundos en la oscuridad, esperando el amanecer que pondría a prueba su vocabulario de amor. Llovía aquella mañana en Cancún. No era una tormenta fuerte, sino esa lluvia fina que parece quedarse suspendida en el aire. El olor a sal se mezclaba con el del café recién hecho que subía desde el restaurante. Me había quedado dormido en el sillón, vestido, con el teléfono aún en la mano. A las 8 en punto escuché los golpecitos en la puerta. «Papá, desayunemos juntos», dijo Camila con esa voz dulce que ya me sonaba a guión aprendido. Abrí la puerta. Llevaba un vestido blanco y un perfume tan fuerte que me hizo toser. Había pasado tiempo arreglándose. El maquillaje, el cabello perfectamente planchado, los pendientes de perla. Parecía preparada para una sesión de fotos y no para desayunar. Hoy viene un fotógrafo del resort. Harán fotos familiares, me explicó mientras se acomodaba el collar. Mientras no cobren, está bien, le respondí, intentando sonar natural. Bajamos juntos al comedor. El cielo seguía gris, pero el hotel estaba lleno de gente sonriente, con trajes de baño. Me pregunté si alguno de ellos sabría lo que era vivir con una sospecha constante, esa sensación de que algo terrible se está tramando a tu alrededor. Esteban ya estaba en una mesa, conversando con un hombre de camisa a cuadros. Tenían las cabezas juntas, hablaban bajo. Entre las palabras que alcancé a oír, se colaron 3 que me helaron. Documentos, firma, médico. Camila notó que los observaba. «¿Quién es ese señor?», pregunté.
Un amigo de Esteban trabaja en seguros, respondió sin dudar, clavando el tenedor en una rebanada de melón. A mitad del desayuno llegó el fotógrafo. Nos hizo posar frente a la piscina, con el mar de fondo. Camila se aferraba a mi brazo con una sonrisa falsa, mientras Esteban se colocaba a mi otro lado. «Más juntos, por favor», decía el fotógrafo. Yo solo pensaba en cómo una cámara podía capturar una mentira con tanta nitidez. Después de la sesión, Camila anunció que irían al spa. «Solo 1 hora», dijo. «Tú descansa un poco, papá», asentí, fingiendo cansancio. En cuanto se alejaron por el pasillo, tomé la llave de repuesto que Carolina me había dicho que siempre llevara conmigo. Esperé unos minutos más, asegurándome de que el ascensor se cerrara con ellos dentro. Luego crucé el pasillo y abrí la puerta de su habitación. El aire tenía el mismo olor a perfume que Camila, mezclado con el desinfectante de las toallas húmedas. Todo estaba impecable, demasiado ordenado. En la mesa había un portátil encendido. En la pantalla, un correo abierto. Asunto: ingreso confirmado. Amanecer dorado. Me acerqué, pero no toqué nada. Saqué el teléfono y tomé una foto. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Al lado del escritorio estaba la maleta color beige, con una etiqueta nueva que decía Rivas Herrera. Intenté abrirla. Tenía candado. Recordé el truco que Carolina me enseñó semanas atrás. Tomé un pequeño clip del escritorio y lo doblé. El clic del cerrojo sonó como un disparo en medio del silencio. Dentro de la maleta, perfectamente doblados, había documentos, sobres y una pequeña bolsa de tela. Los olores cambiaron. Papel viejo, tinta fresca y billetes. Saqué con cuidado un sobre amarillo sellado con cinta adhesiva. Decía Poder Notarial. Lo abrí. Era un documento de transferencia de poder. Todos mis bienes, cuentas bancarias y propiedades pasaban al control de Camila Herrera Rivas. En la parte inferior, una firma escaneada. Mauricio Herrera. Mi nombre, mi letra, falsificada con precisión quirúrgica. Sentí una punzada en el estómago. Revisé el resto. Un diagnóstico médico con el sello del doctor Javier Rojas, el mismo que Carolina descubrió muerto hacía 2 años. Una memoria USB plateada. Un fajo de billetes de 10.000 pesos, enrollados con una liga. Tomé fotos de todo. Cada página, cada número. Luego lo guardé exactamente como estaba. Abrí el teléfono y envié las imágenes por la aplicación encriptada que Rodrigo, el asistente de Carolina, había instalado. El envío fue automático. Las fotos viajaron directo al correo seguro de ella. En ese instante, escuché pasos en el pasillo. Voces. La cerradura giró a lo lejos. Me paralicé. Guardé todo a la carrera, cerré la maleta, apagué el portátil y crucé al balcón. Por suerte, el mío colindaba con el suyo. Me deslicé de un lado al otro justo antes de oír la risa de Camila al entrar. Desde mi habitación escuché su voz. «Te dije que todo iba a salir perfecto». Me senté en el balcón, con el corazón latiendo a contratiempo. Saqué el cuaderno y escribí. Día 3. Confirmada falsificación de firma. A mediodía, Camila vino a buscarme. «Papá, el doctor quiere verte de nuevo. Dice que necesitas revisar tus reflejos». Fingí entusiasmo. «¿Otra vez? Entonces le cobraré la consulta». «No bromees, papá», dijo, aunque su tono era más una orden que una broma. Minutos después, llegó el tal doctor Mendoza.
Traía una carpeta diferente. Su voz sonaba ensayada. Vamos a hacer unas preguntas cortas, ¿de acuerdo? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Contesté mal a propósito. Estamos en Veracruz, dije. Él sonrió, como quien acaba de comprobar una teoría. Perfecto. Gracias, señor Herrera. Cuando se fue, envié un mensaje a Carolina. Doctor insiste. Falso diagnóstico en proceso. Su respuesta no tardó. Guarda las fechas y la hora exacta. Mañana envío respuesta. La tarde cayó lenta. Camila apareció con un grupo de empleadas del spa. Le harán un masaje relajante a mi papá, dijo con voz amable. Me recosté, fingiendo obediencia. Mientras la masajista preparaba los aceites, vi a Esteban por la rendija de la puerta, hablando por teléfono en el pasillo. Sí, el notario llega mañana. No habrá problema. La mujer seguía con sus manos en mis hombros, pero yo apenas sentía el contacto. Con disimulo, activé la grabadora del teléfono y la dejé bajo la almohada. Relájese, señor, dijo la masajista. Trato, respondí cerrando los ojos, aunque cada palabra del pasillo se me clavaba dentro. Cuando terminaron, agradecí y esperé a que todos se fueran. Volví a revisar el grabador. La voz de Esteban era clara, nítida. Aquello era suficiente para que Carolina actuara. Al anochecer, el resort organizó un pequeño concierto en el vestíbulo. Un guitarrista tocaba boleros antiguos. Camila me obligó a sentarme en la primera fila. Vamos, papá, relájate. Estoy relajado, mentí. Durante la canción, la vi sacar su teléfono y grabar un video. Días de paz con papá, escribió al subirlo. La paz. Qué palabra tan ligera cuando se tiene planeado el infierno. Después del concierto, regresé a mi habitación. En la cama había un papel doblado. Evaluación cognitiva. Firma pendiente. Ni siquiera me molesté en leerlo completo. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo. Ya firmé demasiado por hoy, murmuré. Encendí el teléfono. Había un mensaje de Carolina. Perfecto. Todo recibido. Mañana, paso siguiente. Miré por la ventana. La lluvia había cesado y la piscina reflejaba las luces amarillas del hotel. El cielo, despejado, parecía limpio, pero yo sabía que el aire seguía cargado de tormenta. Saqué mi cuaderno una vez más. Escribí con calma, línea por línea. Día 3. Completado. Mañana, grabar conversación. Apagué la lámpara. El zumbido del mar llenó la habitación. Afuera, el sonido constante de las olas era casi un consuelo. Dentro, solo quedaba el peso de saber que mi propia sangre había planeado mi desaparición con la precisión de un contrato. Me recosté sin dormir, con el corazón cansado pero firme. En algún punto de la noche pensé en Teresa y en su manera de enfrentar la vida, en silencio, sin rencor. Si aún estuviera viva, me habría dicho que resistiera con dignidad. Y eso hice. Esperé la mañana siguiente con los ojos abiertos, mirando el techo, mientras el primer rayo del amanecer tocaba la maleta cerrada en la habitación de al lado, guardando todavía el secreto de su traición. El amanecer de ese martes fue distinto. El cielo estaba despejado, el mar tranquilo,
como si nada malo pudiera pasar. Pero yo ya conocía esa calma que antecede a las tormentas. Bajé temprano al restaurante y me senté en la barra de café. Diego, el muchacho que siempre me servía con una sonrisa, me saludó con entusiasmo. ¿Todo bien, don Mauricio? Sí, le respondí, mirando hacia el horizonte. Solo observando el mar, el sonido de las tazas, el olor del pan dulce recién hecho, la brisa mezclada con café. Todo parecía normal, pero de pronto noté algo fuera de lugar. En la terraza Esteban conversaba con dos hombres vestidos de traje oscuro. No eran turistas. Hablaban bajo, con gestos precisos, serios. Uno de ellos sostenía una carpeta de cuero. «Hoy llega un grupo de empresarios para un congreso financiero», comentó Diego sirviéndome café. «Ah, eso explica los trajes», dije, fingiendo distracción, aunque mis oídos estaban atentos. Minutos después, apareció Camila, perfumada y radiante, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Se sentó a mi lado y me tomó del brazo con gesto cariñoso. «Papá, esta noche habrá cena especial en Coral Azul, solo para huéspedes premium». «¿Y tú desde cuándo eres huésped premium?», pregunté, sonriendo con ironía. Ella soltó una risita falsa. «Lo merezco, ¿no?». «Sí», le respondí con calma. «Mereces algo. Ya veremos qué». Intentó cambiar de tema, hablándome de playas, de las excursiones al arrecife, de todo menos de lo importante. Sus ojos, sin embargo, la traicionaban. Brillaban con una mezcla de ansiedad y triunfo. Al mediodía, Camila y Esteban salieron del resort para una cita rápida con un inversionista. Yo sabía que mentían. En cuanto los vi subirse al taxi, subí a mi habitación y encendí el teléfono en modo seguro. Marqué el número de Carolina a través de la aplicación encriptada. Tienen documentos falsos y un notario local. «La cita será esta noche», dije con la voz baja. «Perfecto», respondió Carolina al instante. «Tengo todo preparado. No digas nada, deja que firmen ellos». Colgué y me quedé un rato mirando el mar desde el balcón. El viento levantaba pequeñas olas y los pelícanos cruzaban en fila sobre la superficie. Pensé en Teresa. Ella habría sabido qué decirme para calmar este nudo en el pecho. Por la tarde, Sofía Morales, la gerente del resort, se acercó a mí mientras revisaba unas plantas del jardín. «Señor, ¿todo bien?», preguntó en voz baja. «He notado cosas raras. Su hija pidió una sala privada para esta noche, con un notario». La miré unos segundos y le sonreí con gratitud. «Gracias, Sofía. No diga nada aún. Todo se aclarará muy pronto». El sol empezaba a caer cuando vi regresar a Camila y Esteban. Caminaban rápido, cargando una bolsa grande que parecía llena de sobres y carpetas. Me saludaron con una amabilidad forzada. «Papá», dijo Camila, «esta noche cenamos juntos, ¿sí? Es importante para mí». «Claro, hija. No falto por nada del mundo». Durante la tarde me senté en el pasillo, leyendo el mismo periódico viejo que había traído desde León. En realidad, no leía, escuchaba. Cada vez que ellos pasaban por el corredor, bajaban la voz. A eso de las 6, fingí que salía a tomar fotos del atardecer en la playa. Caminé despacio hasta quedarlo bastante cerca de las sombrillas, donde ellos hablaban con un hombre desconocido. «El notario estará en la mesa. Solo necesitamos que él firme una copia», dijo Esteban. «¿Y si se niega?», preguntó el otro. «No lo hará. Está tranquilo, confiado.
Grabé la conversación con el teléfono en el bolsillo. Luego regresé al hotel y envié el archivo a Carolina. La respuesta llegó enseguida. Perfecto. Mañana verán quién está tranquilo de verdad. Cuando bajé al restaurante esa noche, el aire olía a vino caro y velas de vainilla. Las mesas del coral azul estaban decoradas con flores blancas. La brisa entraba suave desde el mar. Camila me esperaba con una sonrisa ensayada. «Aquí, papá», gritó levantando la mano. Esteban me saludó con un apretón de manos. Llevaba un reloj nuevo, de esos que uno compra solo para impresionar. La música era tenue, apenas un fondo de guitarras. A unos metros, sentados discretamente, reconocí a Carolina Méndez y a Rodrigo Vega, haciéndose pasar por turistas. Carolina vestía de lino beige, relajada, como si solo viniera a cenar. Pero sus ojos me dijeron que todo estaba listo. Camila me pasó un folder azul. «Papá, solo quiero que firmes esto», dijo con tono dulce. «Es un documento médico para que te atiendan mejor en caso de emergencia. Nada más». Lo abrí despacio. En letras pequeñas, casi invisibles, leí: «Autorización de manejo patrimonial». Me acomodé los lentes, fingiendo dificultad para leer. «Déjame pensar», dije con calma. Fue entonces cuando Carolina se levantó de su mesa y fingió sorpresa al verme. «Mauricio, qué coincidencia», exclamó acercándose con una sonrisa. «Sí, pura coincidencia», le respondí, y la miré directo a los ojos. Camila palideció. Esteban se removió incómodo en la silla. Carolina apoyó su bolso sobre la mesa y sacó una carpeta gruesa. «Antes de firmar, tal vez quieran ver esto». Abrió la carpeta. Dentro había fotografías impresas, los documentos falsificados, los mensajes de Camila a Esteban, las facturas del asilo Amanecer Dorado, todo con fechas y sellos. Cada página era una prueba. Rodrigo se puso de pie y habló alto para que todos lo oyeran. «Confirmo que don Mauricio sigue trabajando como consultor. Su mente está más clara que la de todos aquí». Un silencio denso cayó sobre el restaurante. Algunos comensales empezaron a mirar hacia nuestra mesa. Sofía, la gerente, se acercó desde la barra con paso firme. «Yo escuché sus llamadas, señora», dijo mirando a Camila. «Usted pidió al médico que mintiera sobre su estado». Camila se quedó sin color, los labios temblando. «No es así», balbuceó. Esteban dejó la copa sobre la mesa y trató de sonreír. «Fue un malentendido». Carolina no se inmutó. «Un malentendido penal», corrigió, y puso sobre la mesa un sobre sellado con el logotipo de la Fiscalía de Guanajuato. Yo saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. La voz de Esteban llenó el silencio. «Después del martes ya no tendremos que preocuparnos de nada». El sonido flotó en el aire cortante. Nadie se movió. «No necesito un asilo», dije al fin despacio. «Pero ustedes necesitan una conciencia». Camila se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Corrió hacia la salida. Esteban quedó quieto, como si no supiera hacia dónde huir. Rodrigo se levantó para llamar a seguridad. Carolina me miró. «¿Todo grabado?» «Todo», respondí. Le di las gracias a Sofía por su valentía y me levanté. El murmullo del restaurante
se volvió un zumbido lejano. Caminé hacia la salida, mientras las luces de las velas titilaban sobre las copas vacías. Afuera, el viento del mar era más frío que de costumbre. Encendí el teléfono y le escribí a Carolina un mensaje breve. Terminó. Ella respondió casi de inmediato. «No, Mauricio, apenas empieza». Levanté la vista. El cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. El sonido de las olas chocando contra la arena acompañó mis pasos de regreso al hotel. Detrás de mí, el rumor de las voces y el tintineo de las copas en el coral azul se desvanecían lentamente, como si toda esa farsa, la sonrisa, el lujo, las mentiras, se estuviera disolviendo en el aire salado del Caribe. Y mientras caminaba, supe con certeza que el precio de la verdad no siempre se paga con dinero, sino con la pérdida de aquello que uno más amó. Pero al menos esa noche había recuperado algo que no tiene reemplazo: mi dignidad. Desperté más tarde de lo habitual. La luz del sol entraba a través de las cortinas del hotel, pero su claridad me resultaba distinta, como si el mar ya no reflejara paz, sino un silencio tenso después del trueno. Escuché las olas golpear con suavidad la orilla, y por un instante creí que todo había sido un mal sueño. Pero no. El eco de la noche anterior seguía ahí, entre mis sienes. Golpearon la puerta. Abrí y encontré a Sofía Morales, la gerente del resort, sosteniendo una bandeja con café recién hecho y pan dulce. «Buenos días, don Mauricio», me dijo con una sonrisa amable. «¿Cómo se siente hoy?» Tomé la taza caliente entre las manos. Respiré hondo. «Más libre que nunca, señorita», contesté. Sofía miró hacia el pasillo y bajó la voz. Los del notario se marcharon temprano. La señora Rivas pidió el check-out a primera hora. Me acerqué al balcón. Desde allí vi el coche plateado alejándose por la carretera. Camila y Esteban iban en los asientos traseros. No miraron atrás, ni una vez. El motor desapareció entre la bruma salina, y con él lo último que quedaba de la ilusión de ser una familia. A los pocos minutos sonó mi teléfono. Era Carolina. «Todo está grabado y respaldado», me aseguró con su tono sereno. «Ya informé a la policía local y al notario de León». «Gracias, hija», le dije. «No pensé volver a sentirme útil después de todo». Me reí suavemente. Carolina guardó silencio un momento y luego respondió con voz cálida. «No se trata de sentirse útil, Mauricio. Se trata de no dejar que le roben la verdad». Colgamos. Me quedé un rato observando el mar, las gaviotas que volaban bajo, el olor a humedad mezclado con el café. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había movido. No era alegría, tampoco rencor. Era una especie de descanso. A media mañana bajé al vestíbulo. La noticia ya corría como fuego entre los huéspedes. Un hombre de unos 50 años, sentado con su esposa, sostenía el periódico Diario de Quintana Roo. «Mira esto», le dijo a ella. «Escándalo en resort. Hija intenta internar a su padre fingiendo demencia». Me quedé inmóvil. No por vergüenza, sino por asombro. Carolina había actuado más rápido de lo que imaginé. Una empleada del hotel se acercó en voz baja. «Don Mauricio, la policía quiere hablar con usted». 2 oficiales, con uniforme azul y rostro tranquilo, me esperaban en el salón contiguo.
Uno de ellos me estrechó la mano con respeto. Solo necesitamos su testimonio, señor. Les conté todo. Los documentos falsificados, las grabaciones, las fechas, los nombres. Entregué el USB con los audios y las fotografías impresas. Los oficiales escucharon sin interrumpirme, tomando notas con paciencia. Al final, el mayor levantó la vista y dijo: «Con esto podemos abrir una investigación formal por falsificación y abuso patrimonial». Asentí. Yo no busco venganza, agentes. Solo quiero que nadie más pase por lo mismo. Ellos me despidieron con un apretón de manos y se marcharon. Sofía apareció poco después, con una sonrisa traviesa, dejando una factura sobre la mesa. «Esto es lo único que debe pagar don Mauricio, su café», me reí por primera vez en muchos días. Entonces estamos a mano. Por la tarde comencé a empacar. Carolina llegó al resort, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido. Me ayudó a doblar la ropa y guardar los papeles. «Mire», dijo mostrando un periódico nuevo. «Caso Herrera. Hija enfrenta posible condena por fraude familiar». Guardé silencio unos segundos, mirando la fotografía borrosa de Camila, saliendo del restaurante entre flashes. «¡Qué ironía!», murmuré. «Me querían encerrar, y ahora ella no puede salir del país». Carolina asintió despacio. «La justicia a veces tarda, pero llega». En la recepción, el joven Diego se acercó con una hoja doblada. «Un huésped dejó esto para usted, señor». La abrí. Era una nota escrita a mano, con tinta azul y letra femenina. «Gracias por recordarnos que la dignidad no tiene edad». Supe de inmediato que era de Sofía. Guardé la nota en la billetera, junto a una foto antigua de Teresa. Salimos del resort al caer la tarde. En el camino hacia el aeropuerto, miré una última vez el mar. Un grupo de turistas reía, haciéndose selfies bajo el sol, mientras una canción de salsa sonaba desde un bar cercano. Pensé en lo extraño que es el mundo. Para algunos todo sigue igual, para otros nada vuelve a serlo. «La Fiscalía abrirá el proceso en León», me explicó Carolina mientras conducía. «Tendrá que declarar nuevamente en unos días». «Haré lo que tenga que hacer», respondí sin dudar. El viaje de regreso fue silencioso. Las nubes cubrían el cielo, y el viento del norte golpeaba las ventanas del avión. Cerré los ojos y dejé que la mente viajara a otro tiempo, a las risas de Camila cuando era niña, al olor del pan que Teresa horneaba los domingos. La memoria, a veces, duele más que las heridas recientes. Cuando aterrizamos en León, la noche ya había caído. En la salida del aeropuerto había periodistas esperándonos. Las cámaras parpadeaban. «¿Cómo se siente don Mauricio?», gritó uno. «¿Perdonará a su hija?», preguntó otro. Respiré hondo. «No busco venganza», dije con voz firme. «Busco justicia». Las luces se apagaron detrás de mí mientras caminaba hacia el coche. La ciudad olía a tierra mojada. Una tormenta había pasado. 2 días después fui al despacho de Carolina. Sobre su escritorio había una carpeta nueva. «Aquí está el testamento antiguo que su hija había modificado», me explicó. «Fue manipulado digitalmente». Lo observé unos segundos y luego le entregué otro sobre. «Quiero hacer uno nuevo. Esta vez solo con lo esencial». Ella me miró por encima de los lentes. «¿Desea incluir a alguien más, Mauricio?». Permanecí callado un momento. Afuera,
El reloj de la catedral marcó las 5. Sí, dije al fin. A Lucía. Carolina sonrió, una sonrisa de esas que se sienten sinceras. Buena decisión. Aquella noche regresé a casa. Doña Matilde, mi vecina, golpeó la puerta con una olla de barro en las manos. Le traje frijoles calientitos, don Mauricio. La televisión no deja de hablar de usted. Pues que hablen, respondí riendo suavemente. Así sabrán que los viejos también tenemos memoria. Comimos juntos en el porche. El aire de León estaba fresco y los grillos llenaban el silencio. Cuando se fue, encendí el televisor. En la pantalla aparecía Camila, entrando a los juzgados de Guanajuato con su abogado. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. No sentí alegría ni tristeza, solo una calma extraña, como cuando uno acepta lo inevitable. Apagué la televisión, serví una taza de café y abrí la ventana. La ciudad brillaba bajo las luces amarillas y el sonido lejano de las campanas de Santa María se mezclaba con el murmullo del tráfico. Tomé mi cuaderno y escribí con letra firme: Día 10. La tormenta terminó. O casi. Luego cerré el cuaderno y apoyé la mirada en el cielo oscuro. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado ni en el dolor. Solo en el aire limpio que entraba por la ventana y en la certeza de haber sobrevivido no a mis años, sino a la traición, porque al final lo que más destruye no es la vejez, sino el olvido. Y yo, esa noche, me prometí no olvidar jamás. Una semana después de regresar de Cancún, sonó el teléfono temprano por la mañana. Era Carolina. Su voz sonaba firme, pero amable. La audiencia será mañana, Mauricio, a las 9 en punto. No olvide descansar esta noche, me dijo. Descansaré, respondí. Ya he esperado demasiados años para dormir tranquilo. Pasé el resto del día en silencio. Afilé la navaja de afeitar, planché una camisa blanca y lustré los zapatos. Quería presentarme ante el juez como lo que siempre fui, un hombre digno, no un viejo derrotado. Esa noche apenas pude dormir. Escuché los perros del vecindario ladrar, el tren pasar a lo lejos y el viento sacudir las ventanas. Me repetí en voz baja las palabras que debía decir, simples, sin rabia, solo la verdad. Al amanecer, el cielo de León tenía ese color dorado que anuncia calor. Me puse el saco gris que Teresa siempre decía que me quedaba bien. Antes de salir, pasé los dedos sobre su foto en la repisa y murmuré: «Acompáñame, vieja». El tribunal estaba lleno. Había periodistas, cámaras, curiosos. Afuera los reporteros se empujaban intentando captar imágenes. Nunca imaginé que mi vida acabaría convertida en titular de prensa. Carolina me esperaba en el vestíbulo. Llevaba un traje oscuro y el cabello recogido. Su serenidad me tranquilizó. «Tranquilo, solo diga la verdad», me susurró. «Eso no me cuesta nada», le contesté. Entramos juntos a la sala. El aire olía a papel viejo y perfume barato. En el otro extremo, sentada tras su abogado, estaba Camila. Tenía el rostro cansado, ojeras profundas y el cabello suelto. No me miró. A su lado, la silla de Esteban estaba vacía. No se presentó. Cuando el juez me llamó a declarar, me levanté despacio. Las piernas me temblaban un poco, pero la voz me salió firme. Conté todo desde el principio. El viaje,
las visitas del médico falso, los documentos encontrados en la maleta, las grabaciones y los intentos de falsificar mi firma. Cada palabra me devolvía pedazos de dignidad. El fiscal presentó las pruebas, las grabaciones con la voz de Esteban, las fotografías de los contratos falsos, la carta del médico fallecido. La sala entera escuchaba en silencio. Algunos periodistas tomaban notas frenéticamente. Cuando fue el turno del abogado defensor, se levantó un hombre joven, de traje azul claro, con un aire de suficiencia que me recordó a Esteban. «Mi clienta solo buscaba proteger a su padre», dijo con voz teatral. «No hubo intención de daño, sino de cuidado». Carolina se puso de pie con calma. «Protección no es encierro», replicó. «Y el amor no se demuestra con documentos falsificados». El juez asintió, sin quitar los ojos de los papeles frente a él. Mientras los abogados discutían, yo observé a Camila. Tenía la cabeza baja, los labios apretados. En un momento vi cómo una lágrima caía sobre sus manos, y por primera vez en mucho tiempo no sentí enojo. Sentí tristeza. Tristeza por lo que fue y por lo que ya no podía volver a ser. Cuando el juez me permitió hablar por última vez, me acerqué al estrado. Miré a todos, al juez, al fiscal, a los reporteros, pero sobre todo a ella. «Solo quería que me recordaran como un hombre», dije despacio, «no como una carga». La sala se quedó en silencio. Escuché un clic lejano de una cámara y luego nada. El juez golpeó el mazo. «Se dicta la suspensión temporal de los derechos patrimoniales de la señora Rivas y se ordena la apertura de investigación por falsificación de documentos». Las luces de las cámaras parpadearon de nuevo. Algunos murmuraron, otros aplaudieron discretamente. Yo solo respiré hondo. Carolina me tomó del brazo y me susurró: «Ya está, Mauricio». Lo logró. Cuando salí del tribunal, el sol me dio de lleno en la cara. Había una multitud de periodistas. Uno de ellos se adelantó con el micrófono. «¿Piensa reconciliarse con su hija, don Mauricio?». Me detuve un segundo. «No lo sé», dije finalmente. «El perdón no se firma, se gana». Las cámaras siguieron disparando, pero ya no me importaba. Caminé despacio entre la gente hasta llegar al coche. Esa tarde volví a casa. León olía a pan recién hecho y a polvo caliente. En el buzón había un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una fotografía de Camila y Lucía frente a la escuela. Sonreían. Detrás, una nota escrita a mano decía: «Perdóname, papá. No supe cómo quererte bien». Me senté en el sillón y me quedé mirando la foto durante largo rato. No lloré. Tal vez ya no me quedaban lágrimas. O tal vez simplemente entendí que el amor, cuando se quiebra, nunca vuelve a sonar igual. Esa noche, mientras preparaba café, sonó el teléfono. Era Carolina. «¿Está bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Me duele, pero estoy en paz». Hubo un silencio breve y luego su voz volvió, más suave. «La paz también es justicia, Mauricio. No lo olvide». Al día siguiente fuimos juntos a la notaría. Era un edificio viejo, con paredes color crema y olor a madera encerada. Carolina leyó en voz alta la parte final del Nuevo Testamento. «A mi nieta Lucía le dejo la casa donde su abuelo aprendió a perdonar». Tomé la pluma con pulso firme.
Firmé despacio, letra por letra. Por primera vez en meses, mi mano no tembló. Al salir, el aire de León era cálido, casi amable. Caminamos por la calle principal y pasamos frente a la vieja panadería donde Teresa solía comprar conchas los domingos. Me detuve y entré. La campanita sobre la puerta sonó igual que hace 30 años. La dueña, una mujer de cabello canoso, levantó la vista. «Hace años que no venía, don Mauricio», dijo sorprendida. «Nunca es tarde para volver», respondí con una sonrisa. Compré 2 conchas, una para mí y otra, sin saber bien por qué, para Teresa. De regreso a casa, abrí el cajón del escritorio y guardé el testamento nuevo junto a la foto de mi esposa y una carta vieja que ella me había escrito el día de nuestro aniversario. Sus palabras, ya amarillentas, decían: «No olvides que la vida, incluso cuando duele, sigue siendo tuya». Me senté junto a la ventana. Afuera, unos niños jugaban a la pelota y el viento traía olor a lluvia. La ciudad seguía viva. Tomé mi cuaderno y escribí con calma. Día 30. La justicia llegó. Pero el amor todavía camina despacio. Cerré el cuaderno, dejé la pluma sobre la mesa y observé el atardecer teñir de rojo los tejados de León. Un gorrión se posó en la barandilla y cantó 3 notas breves, limpias. Sonreí y, sin mirar al cielo, murmuré: «Ya puedes descansar, Teresa». El sol se escondió detrás de las montañas y por primera vez en mucho tiempo sentí que también yo podía hacerlo. Comenzó a llover desde muy temprano. Las gotas golpeaban el techo de lámina del porche con un ritmo pausado, como si el cielo respirara cansado después de tantos días de silencio. Me levanté sin prisa, puse a calentar el agua y preparé café en mi vieja cafetera de peltre, la misma que Teresa usaba cada mañana. El aroma llenó la cocina, mezclándose con el sonido constante de la lluvia. Encendí la radio antigua del comedor. La voz del locutor sonaba algo distorsionada. Caso Herrera. La justicia confirma sanción por intento de abuso familiar. Me quedé escuchando unos segundos más. Luego sonreí con cierta amargura y apagué el aparato. No necesitaba oír cómo convertían mi historia en noticia. Abrí la ventana. El olor a tierra mojada entró junto con el perfume suave de los jazmines del jardín de doña Matilde. Esa mezcla de humedad y flores me trajo un recuerdo tan claro que por un instante creí escuchar la risa de Teresa entre la lluvia. Golpearon la puerta. Era doña Matilde, con su paraguas rojo y un canasto de tamales humeantes. «Para que desayune, don Mauricio, hoy hace frío», me dijo con su voz dulce de siempre. «Gracias, vecina. Usted siempre llega cuando el alma tiene hambre», le respondí. Nos sentamos a desayunar en la mesa de la cocina. Ella habló sin parar, contándome que el barrio entero comentaba el caso. «Dicen que hasta quieren invitarlo a hablar en la iglesia el domingo». Yo reí. «Que hablen los curas. Yo ya hablé bastante», contesté removiendo el café. Cuando se marchó, la casa volvió a quedarse en silencio. Lavé las tazas, saqué el mantel limpio y me senté frente al televisor. En el canal local transmitían una entrevista con Carolina. Vestía de azul marino, el cabello recogido en un moño. «Este caso demuestra la importancia de respetar la autonomía de nuestros mayores», decía con firmeza. La escuché con orgullo.
Esa muchacha tenía el coraje que muchos jóvenes han perdido. A mediodía sonó el timbre. Un cartero empapado me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. En la esquina superior se leía: remitente, Lucía Rivas. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había un dibujo infantil, un hombre de cabello gris sentado en un porche, con un pajarito a su lado. Debajo, con letras torcidas, decía: «Te quiero, abuelo». Me quedé mirándolo largo rato. La simplicidad del dibujo me atravesó más que cualquier carta formal. Lo coloqué sobre la repisa, al lado de la foto de Teresa. La lluvia golpeaba más fuerte los cristales, pero dentro de casa el aire se sentía tibio, como si algo invisible me acompañara. Por la tarde, Carolina vino a visitarme. Traía bajo el brazo una carpeta llena de documentos. «El proceso contra Esteban sigue», me dijo mientras se sacudía el paraguas. «Ya declaró». «¿Y Camila?», pregunté. «Pidió disculpas ante el juez. ¿Quiere hablar con usted?». Me quedé callado un momento. El reloj del comedor marcaba las 4, y el sonido del segundero parecía más lento de lo habitual. Finalmente dije: «Que venga cuando quiera, pero que venga sola». Carolina asintió. Antes de irse, me dejó unas galletas de avena y un abrazo sincero. «Ha hecho lo correcto, don Mauricio, aunque duela», susurró. 3 días después, la lluvia seguía cayendo sin descanso. León se había convertido en un mosaico de charcos y paraguas. Esa tarde, mientras limpiaba el polvo del retrato de Teresa, alguien llamó a la puerta. Era Camila. Llevaba una chaqueta oscura empapada y el cabello pegado a la frente, los ojos enrojecidos. «Papá», dijo apenas audible. No la miré de inmediato. Solo respondí: «Pasa, está lloviendo». Entró despacio, mirando alrededor como si el tiempo se hubiera detenido. «No recordaba el olor a café aquí», murmuró. «Todavía es el mismo», le dije sirviendo una taza humeante y empujándola hacia ella. Se sentó frente a mí, temblando un poco. Sus manos sostenían un sobre blanco. «Es mi parte de la herencia», dijo. «No la quiero». «Eso no se devuelve, se gana», respondí con calma. Ella bajó la mirada y comenzó a llorar. Las lágrimas le caían en silencio, resbalando hasta mojar el borde del sobre. «Solo quería que me miraras, papá. Me sentía invisible», sollozó. Me quedé observándola, intentando encontrar en su rostro a la niña que alguna vez me abrazaba al llegar de la escuela. Pero lo único que vi fue cansancio y culpa. Sus palabras me dolieron más que todas las traiciones anteriores. «Si buscas perdón», le dije despacio, «empieza contigo misma». Camila asintió. Se levantó, dio unos pasos hacia mí y con un gesto torpe pero sincero besó mi frente. «Gracias por recibirme», susurró. No respondí. La vi caminar hacia la puerta, detenerse un instante, mirarme y salir bajo la lluvia. A través de la ventana la observé alejarse por la calle empedrada, su figura deshaciéndose entre las cortinas de agua. No sentí rabia, solo una tristeza serena, como quien mira una película que ya conoce el final. Esa noche, el cielo seguía oscuro. Encendí la lámpara pequeña del salón y saqué mi cuaderno de notas. Escribí con letra pausada: «Día 60. El rencor pesa más que la edad».
Apagué la luz y me quedé sentado un momento, escuchando. La lluvia había cesado por fin. Solo se oía el goteo del agua bajando por las canaletas, un sonido limpio, casi esperanzador. Me levanté, abrí la ventana y respiré profundo. La ciudad olía a barro y a renovación. Las luces reflejadas en los charcos parecían estrellas caídas sobre el asfalto. Pensé en Teresa, en Carolina, en Lucía y en Camila, caminando quién sabe hacia dónde. Quizás en algún lugar de esa noche húmeda, ella también intentaba empezar de nuevo. Tomé el dibujo de mi nieta y lo observé otra vez. El hombre del retrato sonreía, tranquilo, acompañado por un pequeño pájaro. Me di cuenta de que, aunque estuviera solo, no me sentía solo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no pensé en lo que perdí, sino en lo que aún quedaba. Un hogar, un nombre limpio, un amanecer que todavía podía ver. Me fui a dormir con el sonido del agua alejándose por las calles y supe, con certeza silenciosa, que una nueva temporada estaba comenzando. Había pasado un mes desde la tormenta. León amaneció despejado, con el cielo de un azul limpio y un aire fresco que entraba por las ventanas abiertas. Me levanté antes de que el sol terminara de asomar, como si mi cuerpo por fin recordara lo que era despertar sin peso encima. Me puse una chaqueta ligera y salí rumbo al mercado de San Juan. El barrio ya olía a pan recién horneado y a chile asado. Los mismos puestos de siempre, los mismos rostros de hace años. Apenas crucé la esquina, escuché las voces familiares. «Don Mauricio, lo vimos en la tele. ¡Qué orgullo del barrio!», gritó uno de los verduleros levantando la mano. Sonreí con timidez. «Yo prefiero el silencio, pero gracias», respondí, y todos rieron. Compré tomates maduros, cebollas, un manojo de cilantro y media docena de huevos. La muchacha del puesto me miró con ternura mientras envolvía las compras. «Para la buena suerte», dijo, y metió un puñado de sal en la bolsa. «Entonces que me sobre, porque falta me hace», contesté. En el camino de regreso, un grupo de niños de primaria repartía volantes para el Día del Adulto Mayor. Una niña de trenzas negras me ofreció uno con una sonrisa que me recordó a Lucía. «Venga, van a cantar los niños», me dijo. «Si hay café, voy», le respondí. Y ella soltó una risita antes de correr hacia sus amigos. Esa tarde decidí ir al evento. En el centro cultural del barrio habían colgado globos, flores de papel y un cartel que decía: «Nuestros mayores, raíces que sostienen la vida». Me ofrecieron asiento en primera fila, pero preferí sentarme al fondo, donde el ruido se mezclaba con el murmullo del público. Cuando el moderador me reconoció, se acercó emocionado. «Don Mauricio, ¿nos contaría unas palabras? Su historia ha inspirado a muchos». Me levanté despacio, sin notas, sin discursos. Solo dije: «No hablen de mí. Hablen con sus padres antes de que sea tarde». El salón quedó en silencio unos segundos antes de que estallaran los aplausos. Una mujer joven, con su hijo dormido en brazos, se puso de pie. «Gracias por recordarnos que los viejos también sienten», dijo con lágrimas en los ojos. Cuando terminó el acto, salí despacio. Afuera, el sol ya caía y el aire olía a pan dulce. Fue entonces cuando la vi. Camila, a unos metros de distancia, observándome. A su lado estaba Lucía,
con su uniforme escolar y una mochila más grande que ella. Lucía corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. «Abuelo», dijo, riendo. Me agaché y le acaricié el cabello húmedo. «¿Te gusta la escuela?» «Sí, estoy dibujando otra vez». «Entonces, dibújame más grande esta vez», le pedí, y ella asintió con una sonrisa tímida. Camila se acercó lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos al principio. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, como si también buscara empezar de nuevo. «Gracias por venir», murmuró. «Todos merecen una segunda vuelta», le respondí. «Hasta el sol». Nos quedamos unos segundos sin decir nada. Luego, ella tomó de la mano a Lucía y se marcharon entre la gente. No sentí rencor. Sentí, por primera vez, una paz que no dependía del perdón, sino de haber sobrevivido con dignidad. Esa noche, ya en casa, abrí las ventanas. Las luces de León titilaban como si cada poste de luz respirara. Sobre la mesa, mi Nuevo Testamento estaba ordenado dentro de una carpeta dura, sellado y con mi firma. Saqué del cajón una carta vieja, la última que Teresa me había escrito antes de morir. El papel estaba amarillento, la tinta casi borrada, pero aún podía leer sus palabras. Si algún día Camila te hiere, no la odies. Enséñale con dignidad lo que es el amor verdadero. Apoyé la carta sobre el testamento y los guardé juntos. Teresa seguía teniendo razón, incluso desde su silencio. A la mañana siguiente, Carolina vino a visitarme. Traía una caja de panecillos y un termo de café. «León ya no habla de usted como víctima», me dijo mientras servía 2 tazas. «Lo mencionan como ejemplo». Reí, negando con la cabeza. «Prefiero ser panadero que ejemplo», contesté. Nos sentamos en el porche. Los rayos del sol atravesaban las hojas del naranjo y se reflejaban en la taza. Carolina me miró con curiosidad. «¿Qué piensa hacer ahora?» «Tal vez viajar a Oaxaca», dije. «Allá nació Teresa. Quiero ver los campos donde la conocí». Ella levantó su taza y sonrió. «Por los nuevos comienzos y por los viejos amores que nunca mueren», añadí. Después de que se fue, me quedé un rato ordenando el escritorio. Guardé los papeles en carpetas, limpié el polvo de las fotos antiguas y saqué el dibujo de Lucía, aquel del hombre y el pajarito. Lo colgué en la pared, justo al lado de la foto de Teresa. La luz del atardecer entraba dorada por la ventana, bañando ambos cuadros con el mismo resplandor cálido. Parecía que el tiempo había dejado de correr, al menos por un instante. Me senté en la silla de madera, tomé mi cuaderno de notas y escribí: «Día 90. No gané dinero. Gané de vuelta mi nombre». Cerré el cuaderno con calma. Tomé un sorbo de café y escuché los sonidos de la calle. El vendedor de elotes pasaba gritando: «Elotes con mayonesa y chilé». Sonreí. Me metí la mano en el bolsillo y saqué unas monedas. «Uno con todo, por favor», le dije al salir. El aire olía a maíz tostado y mantequilla. Me quedé de pie en la puerta, viendo cómo las hojas del árbol se movían con la brisa ligera. No había música, ni cámaras, ni titulares. Solo la vida, sencilla y tibia, tal como debía ser. Esa tarde no pensé en lo que perdí, sino en lo que aún tenía. Una casa en pie, la memoria intacta y la certeza de que incluso cuando el cuerpo envejece, la dignidad nunca caduca. Mordí el elote caliente y miré al cielo que se teñía de naranja. Sí, era un día cualquiera.
pero para mí fue el primero de todos los que me quedaban. Un nuevo comienzo, sin ruido, sin culpa, solo con la paz de saber quién sigo siendo. Mauricio Herrera, hombre de palabra, de café amargo y de memoria viva.